Pero quería mostrarle algo que estoy casi seguro que ustedes no sabían de los Estados Unidos. Déjame traducir esto aquí en el traductor de Google al español. Y esto es una discusión que he tenido 800.000 veces. ¿Qué enmienda legalizó el impuesto sobre la renta en los Estados Unidos? Estados Unidos no tenía impuestos sobre la renta. ¿Ok? O sea que en Estados Unidos no se pagaban impuestos directos. Impuesto sobre la renta es directamente un impuesto al trabajo. Es decir, el impuesto sobre la renta, perdón, es un impuesto directamente al trabajo. Es un impuesto a lo que tú ganas. Eso se llama esclavitud, hermano. O sea, tú me estás cobrando por yo trabajar. Tú me cobras impuestos por yo trabajar. Pues en Estados Unidos esos impuestos eran ilegales. Esos impuestos no existían. De hecho, hubo un caso que se fue a la corte porque la primera vez que se recogieron impuestos aquí directos en Estados Unidos fue en la guerra, en la primera guerra, que fue la guerra civil de los Estados Unidos, ¿ok? Que fue la guerra para la libertad de los esclavos y todo esto acá en los Estados Unidos. Y esos impuestos se derogaron una vez que terminó la guerra. Esto muy poca gente lo sabe. Así que cuando a ti te pregunten, uy, ¿qué país no tenía impuestos y no sé qué y no sé cuánto? Que muchos pelotudos te lo van a preguntar. Le puedes decir con toda confianza, que yo te lo estoy diciendo, que en Estados Unidos no se cobraban impuestos directos. Te lo estoy diciendo y lo puedes buscar tú y te voy a decir el caso que puedes estudiar si es que te interesa. ¿Qué enmienda legalizó el impuesto sobre la renta acá en los Estados Unidos? La historia del impuesto sobre la renta en los Estados Unidos está plagada de paradas, arranques y batallas judiciales. Los impuestos por el Parlamento, acá la redundancia, acuérdense que esto es una traducción, fueron de los detonantes que desencadenaron la lucha por la independencia de las colonias americanas. Recuerdan que Estados Unidos, y esto se los digo para quienes no lo sepan, es pura cultura general para que lo tengan en cuenta. Estados Unidos formaba parte de Inglaterra, sí, Estados Unidos también era una colonia. Estados Unidos se va a la guerra porque ellos tenían, la frase que utilizaban era no taxation without representation, lo cual significa que no hay taxes sin representación, que ustedes no nos van a cobrar impuestos si no tenemos representación. Por tanto, además se fueron a la guerra contra Inglaterra por los impuestos. Por eso se fueron a la guerra. ¿Ok? Así que no hay impuestos sin representación. Esta frase que está acá es exactamente la frase por la cual ellos se fueron a la guerra de independencia con respecto a Inglaterra. Así, la constitución de la nueva nación establecía en el primer borrador que los ciudadanos no debían estar sujetos a impuestos directos. Estados Unidos es una nación que partió sin impuestos directos. Por eso Estados Unidos creció así como la espuma. Estados Unidos tenía solo 3 millones de habitantes cuando se inicia toda la revolución en los Estados Unidos. Solamente 3 y pico de millones de personas habían aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo Estados Unidos llega a ser en 100 y pico de años en lo que se convirtió a ser? Precisamente por esto. Una sociedad sin impuestos directos, macho. Todo el que ganaba su dinero, ese era su dinero. Ya está. No te esclavizaban como estamos ahora. Entonces, a pesar de esto, unos 60 años después de que se formen los Estados Unidos, se impuso el primer impuesto sobre la renta en los Estados Unidos para pagar la guerra civil. O sea, la primera vez que se puso impuestos directos en Estados Unidos fue para pagar la guerra civil. Cuando terminó el conflicto, este impuesto fue derogado. O sea, terminando la guerra, ese impuesto se quitó. Se eliminó ese impuesto de los Estados Unidos. O sea, fueron unos pocos años los que duró ese impuesto. Pero le dio al gobierno federal un gusto por los impuestos. El gobierno federal, aquí tienen que diferenciar de gobiernos estatales a gobiernos federales. Los estados precisamente son las divisiones que hay. En Uruguay, como departamentos se le dirían, en Uruguay, en Cuba se le dicen provincias, aquí se le dicen estados. ¿Qué cosa es la federación? El gobierno federal es el gobierno de todo el país. ¿Okay? Los impuestos federales son los gobiernos que te pone la Casa Blanca, que te pone el gobierno del país entero, de la federación completa. Así que vamos para allá. A pesar de esto, unos 60 años después se impuso el primer impuesto sobre la renta en los Estados Unidos para pagar la guerra civil. Cuando terminó el conflicto, este impuesto fue derogado. Pero le dio al gobierno federal, un gusto por los ingresos que podrían generar los impuestos sobre la renta. En 1894, mira ya, 1894, estamos hablando de más de 100 años después de formados los Estados Unidos, se intenta poner por ley los primeros impuestos directos. Se introdujo un nuevo impuesto sobre la renta, aparentemente para compensar la pérdida de ingresos por las reducciones de los aranceles estadounidenses. Decía Frédéric Bastiat en su libro La Ley que las dos grandes lacras que tenía Estados Unidos en ese momento eran la esclavitud y los aranceles.
por bajar los aranceles, entonces ellos pusieron impuestos sobre la renta. El público no quedó impresionado. Este impuesto fue llevado ante la corte. O sea, los ciudadanos, mira tú, para que ustedes se den cuenta, los que me estén viendo ahora, se den cuenta de la diferencia de aquellos Estados Unidos a estos Estados Unidos. Aquellos habitantes sabían que el impuesto era robo. Tú no me puedes, si tú me pones un impuesto a mí, a lo que yo gano por trabajar, tú me estás robando. Yo soy una parte del año, yo soy un esclavo tuyo. No, pero es que te lo voy a devolver en medicina y educación. Mano. Tranquilo, déjame con mi dinero que yo me pago mi medicina y mi educación. Tranquilo. Déjame a mí con mi dinero. Déjame mi dinero en mi bolsillo. Que yo me pago mi medicina y mi educación. No, pero ¿y las carreteras? Pero si es... Cóbramelas. Yo te pago por las carreteras también. Cóbramelas. Y ya está, y yo te las pago. De hecho, las carreteras las pagamos. Aquí las carreteras las pagamos. Y ahora en España, hasta donde tengo entendido, el acuerdo con la Unión Europea que hizo Pedro Sánchez los va a llevar a pagar impuestos en las carreteras también. Ahora mismo, por peaje. En España. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Este impuesto fue llevado a la Corte Suprema y fue declarado inconstitucional. Fue declarado en el año... esto fue en los años 1890 y tanto. Fue declarado inconstitucional en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Los impuestos directos. Y el caso se llama, y lo pueden investigar ustedes, se llama Pollock versus Farmers. Este caso ustedes lo pueden buscar. Para los pendejos que me dicen, en todos los países del mundo siempre han existido impuestos directos. ¿Cómo se supone que va a subsistir una sociedad sin impuestos directos y no sé qué y no sé cuánto y no sé qué más? Mano, ¿y cómo se construyó la potencia mundial más grande de la historia de la humanidad sin impuestos como sucedió aquí en Estados Unidos? ¿Cómo? ¿Tú me lo puedes explicar? ¿Cómo? Bueno, Loan and Trust, CEO. Conclusión clave. Los impuestos fueron una de las razones de la lucha de las colonias por la independencia. El primer impuesto sobre la renta pagado durante la Guerra Civil fue ese que les dije, que fue para pagar la Guerra Civil. El nuevo impuesto sobre la renta, 1894, fue para compensar la pérdida de ingresos en las tarifas. No obstante a eso, ese impuesto fue declarado inconstitucional. ¿Ok? Y aquí, si ustedes quieren investigar, que esto se los voy a traducir al español, se los voy a poner en español acá. Si quieren investigar ese caso, les recomiendo que busquen en esta página y lo lean todo para que puedan entender más o menos de qué fue. Pero la conclusión es que el tribunal sostuvo que la ley violaba la Constitución, ya que gravaba los ingresos personales derivados de inversiones inmobiliarias y bienes inmuebles, debe ser, tales como acciones y bonos. Este era un esquema de impuestos directos, no repartidos adecuadamente entre los estados. Así que, mano, la decisión fue negada por la adopción de la 16ª enmienda en 1913. En 1913 que se crea la Reserva Federal, que es el Banco Central, es el punto 5 del Manifiesto Comunista, que para mí es el principio del fin de los Estados Unidos, fue en 1913. No solamente se creó la Reserva Federal aquí en los Estados Unidos en 1913, sino que también se creó la 16ª enmienda que directamente nos ponía como esclavos ya del Estado y nos cobraba impuestos directos. 1913, yo te diría que a partir de ahí fue el año, yo te diría que ese probablemente fue el año más nefasto de la historia de los Estados Unidos, desde mi punto de vista y hasta donde he estudiado la historia de los Estados Unidos. Quería dejar esto claro, yo pensé que quería hablar más del tema de los impuestos y por eso fue que yo traía todo esto, pero él no habló más de los impuestos, pero esta es la realidad, mano, de lo que sucedió aquí en Estados Unidos. Estados Unidos hasta 1913 fue un país realmente libre. Hasta 1913. Este fue un país realmente libre. A partir de ahí, las élites comenzaron a extraerle a todos le empezaron a extraer dinero a las dos manos. Tanto así que en el 30 y poco, ya el FDR lo que hizo fue directamente decomisar todo el oro de los ciudadanos de los Estados Unidos. Y esto se los puedo buscar aquí en vivo también. Decomisar. Esto se los puedo buscar por acá también. Y supuestamente fue Roosevelt el que sacó a Estados Unidos de la depresión, quitándonos todo el oro, quitándole todo el oro al pueblo. Supuestamente lo sacó de la depresión que ellos mismos habían creado, producto precisamente de sus intervenciones estatales. Porque fíjate, qué casualidad que la primera gran crisis que ustedes conocen es el crack del 29.
después de la creación, porque hubo una crisis en el 19 también, en los Estados Unidos. Creación de la Reserva Federal 1913, crisis. Y primeros impuestos, crisis en el 19, crisis en el 29, el crack del 29. Y supuestamente FDR, decomisándole el oro a todo el mundo, nos sacó a Estados Unidos de una crisis. Supuestamente lo sacó de la crisis. Ándase, mira, que se vayan todos a cagar, hermano. Que se vayan todos a cagar. De verdad. Todos los comunistas y socialistas se pueden ir a cagar. Se pueden ir todos juntos. Así que nada, gente, me piro, me voy, que ya son más de las 5 de la tarde. Chao, chao, chao. Gracias a los que se quedaron para escuchar esta muela, que yo sé que a muchos no les gusta. Pero si alguien te dice a ti que siempre en todos los países del mundo se han cobrado impuestos directos, te lo digo yo y lo puedes buscar tú también, que en Estados Unidos hasta 1913 no existieron impuestos directos, salvando esa excepción que se crea durante la Guerra Civil, que desde mi punto de vista, bueno, era un caso excepcional, si se quiere, y bueno, lo podemos mirar por esa parte, porque se estaba luchando contra el esclavismo. Bueno, hasta ahí te lo respeto. Y que en 1894 se declararon inconstitucionales los impuestos directos. Ya se había declarado inconstitucional y que en Estados Unidos hubo que hacer una enmienda para colocar impuestos directos. Una enmienda a la Constitución, que fue la 16ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, para ponerle a la gente impuestos directos, y ahí fue donde realmente comenzó la extracción estatal que siempre se da en todos los países del mundo. Así que simplemente se los dejo por ahí. Un abrazo grande y nos estamos viendo, gente. Chao, chao, chao.